Hola chicos, ¿cómo van? Bueno, el tema es números adimensionales en transferencia de calor 2. Vamos a ver para qué se usan y qué significan. Bueno, primero qué significan, luego para qué se usan. Pero antes hablará de propiedades termofísicas, capas límites, capa límite de velocidad, de temperatura, número de Prandtl, número de Reynolds, número de Nusselt, relación entre esos tres números y pues al final una actividad y la bibliografía. ¿Qué son las propiedades termofísicas? Son aquellas propiedades que están relacionadas con la temperatura y otro comportamiento de flujo de estas sustancias, principalmente para su uso en intercambiadores de calor. Por ejemplo, la densidad, que se relaciona con la inercia. Entre más denso, más inercia. Más difícil moverlo, más difícil detenerlo cuando se está moviendo. Su unidad es kilogramos sobre metro cúbico en el sistema internacional. La capacidad calorífica, cantidad de calor requerido para elevar la temperatura en un grado, cualquier unidad, por unidad de masa. En cualquier sistema, quiero decir. Puede ser en Joule sobre kilogramo grado Celsius o Joule sobre kilogramo Kelvin. No grado Kelvin, sino Kelvin. Recordar que no se dice grado Kelvin, no tiene el símbolo. ¿Ven la diferencia? Entonces, entre mayor capacidad calorífica se requiere más calor para elevar la temperatura en un mismo delta de temperatura. La conductividad térmica está relacionada con esa capacidad del material para conducir el calor. Entre más conductividad térmica, más rápido conduce el calor. Está relacionado también con esa forma de transferir el calor, que es la conducción, cuando hay material en contacto con otro. Por ejemplo, esto aplica en los intercambiadores para las paredes de las tuberías o de las placas. Es donde se da esa transferencia por conducción. Pero está relacionado también con otras variables y a través de un número adimensional, como vamos a ver ahora. La absoluta viscosidad o dinámica también, viscosidad. Es una medida de la resistencia del fluido al movimiento. Entre mayor viscosidad, pues va a ser más difícil moverlo. Se requerirá más diferencia de presión o más potencia de la bomba. Las capas límites, ¿qué son? Bueno, es como algo geométrico que se imagina el investigador para poder determinar o describir cómo es el comportamiento de un fluido en ciertas propiedades. Entonces, pues se toma que cuando llega el fluido a un borde de una capa, de una placa o de un tubo, viene de otro tubo, pero cambia su diámetro o llega a una máquina donde hay unas condiciones diferentes, entonces hay como un rompimiento con las condiciones que traía iniciales. De esta manera, cuando choca con la superficie, va a tener una velocidad cero. Y a medida que se va desplazando sobre esa superficie, va comportándose similar a como venía comportándose antes de chocar con esa capa. Y asimismo la temperatura que traía va a tener una variación desde esa placa o ese borde de ataque que estará a una temperatura distinta y entonces al llegar allí cambia su temperatura, pero a medida que va avanzando puede recuperarse y tener la misma temperatura que tenía aquí antes de llegar. Se da una transferencia de conducción o por conducción entre el sólido y la capa de fluido inicialmente y luego por convección a las siguientes capas del fluido. Y aquí vemos la ecuación de Fourier y la ecuación de la ley de Newton de convección. En esta gráfica lo que quiero mostrar es cómo llega y choca con ese borde de la placa y se va viendo la variación de velocidad en las capas fluidas. Aquí hay una capa límite de velocidad y a medida que va subiendo, a medida que se desplaza sobre la superficie en forma vertical también, tiene un gradiente de velocidades y se acerca a la velocidad que traía inicialmente. Y en cuanto a temperatura, se pueden dar así varios fenómenos dependiendo de la turbulencia que traiga. Pero aquí, por ejemplo, a una distancia X alcanza a llegar al valor que traía inicialmente esa temperatura. Aunque esas son para
capas de la atmósfera. Estos son gradientes térmicos y por ende se da como una convección natural para la atmósfera, pero pues ahora vamos a ver una gráfica más aplicada para el caso de un flujo de fluidos en tubos. Bueno, en cuanto a la velocidad, vamos a describir un poco más esa capa límite de velocidad matemáticamente. Entonces, inicialmente trae una velocidad V mayúscula, y a medida que choca con la placa, entonces se va viendo ese cambio hasta que alcanza a cierta distancia Y el mismo valor que traía inicial. Ven que aquí es menor, en estas partes es mucho más pequeña y llega a un valor donde ya es el 99% de esa velocidad inicial. Entonces, el espesor que corresponde a esto, cuando ya alcanza el 99%, esta distancia sobre la placa, es el espesor de la capa límite de velocidad. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, como el flujo no está desarrollado sobre esta placa, podemos ver que inicialmente llega y casi no hay variación, pero a medida que avanza longitudinalmente sobre la placa, el gradiente alcanza su máximo espesor y ya se vuelve constante después. Esto no sigue creciendo. A tu temperatura. Entonces, esa capa límite se da cuando la diferencia en un punto con respecto a la superficie, al sólido, que pues es el metal, o si es una superficie de una madera, o si es en el suelo, en caso del aire, que está a diferente temperatura que el suelo. Entonces, cuando esa diferencia es igual al 99% de la diferencia de la temperatura entre esa temperatura que traía inicialmente, que es la del bulk, la del grueso del fluido, y la temperatura de la superficie. También le llaman la temperatura del seno del fluido. T infinito, T sub infinito, sí, es. Aquí en esta aproximación de esta gráfica se entiende un poco más, digamos que inicialmente esto es una placa que está a una temperatura mayor que la del fluido, que es azul, ¿sí? Y la placa es roja. Entonces vemos cómo llega el fluido aquí a este borde de la placa y ahí inicialmente el espesor es cero prácticamente, pero a medida que va avanzando el fluido, se va moviendo así en la dirección X, pues va teniendo mayor espesor esa placa. Es decir, a medida que nos movemos en la dirección X, va a ser mayor la distancia a la cual el fluido recupera su temperatura inicial. ¿Por qué? Porque está en contacto con una temperatura distinta en esa placa. ¿Qué pasa con esas dos placas? Esas dos capas, perdón, para que tengamos en cuenta. Capa de velocidad, capa de temperatura, o capa de velocidad y capa térmica. Entonces se relacionan mediante el número de Prandtl. Es más o menos una indicación de qué tan gruesa es una capa con respecto a la otra. Efectivamente, la de cantidad de movimiento, que tiene que ver con la velocidad, sobre la de transferencia de calor, que tiene que ver con la temperatura. Ahí están los dos fenómenos de transporte, cantidad de movimiento en el numerador y transferencia de calor en el denominador. Entonces se expresa matemáticamente como μ por C sub P sobre K, donde μ es la viscosidad absoluta, C sub P es la capacidad calorífica a presión constante. ¿Por qué a presión constante? Porque no hay suficiente tiempo, el proceso no es tan largo para que cambie esa presión, se puede suponer constante y no va a afectar en sí si hay unos pequeños cambios a esa capacidad calorífica sobre la conductividad térmica K del material. En este caso sería del fluido, porque aquí este Prandtl es para el fluido que se está moviendo sobre esa placa o sobre ese tubo. Vemos diferentes valores de Prandtl, por ejemplo, para los metales líquidos, que tiene un valor muy bajo. No se consideran los sólidos, solo fluidos, entonces por eso dicen metales líquidos.
Gases empieza a llegar al valor de 1. El agua está en torno a 1, puede llegar a un poco más a medida que aumenta la temperatura, disminuye la conductividad y aumenta el Prandtl. Los fluidos orgánicos ligeros, como disolventes, pero de bajo peso molecular, están entre 5 y 50, número de Prandtl, adimensional. Al hacer aquí la conversión, bueno, la simplificación de las unidades, se van a dar cuenta que va a quedar sin unidades, es adimensional, este producto y este cociente. Los aceites ya tienen valores más altos, como en torno a 50, desde 50 hasta 100.000. La glicerina es un caso que va de 2.000 hasta 100.000, dependiendo de las temperaturas. Entonces, ¿qué podemos entender? Para que quede claro, a medida que tengan un Prandtl más alto, su viscosidad es mayor, su conductividad es menor, significa que la capa límite de cantidad de movimiento es más gruesa, o sea, la capa de velocidad, que la de transferencia de calor. O en otras palabras, transfiere más la cantidad de movimiento que el calor. Mientras que el metal líquido, pues transfiere muy poco la cantidad de movimiento por su relativamente poca capacidad de flujo en comparación de otros fluidos, pero sí transmite más fácil el calor por su alta conductividad y su bajo C/P. Bueno, el número de Reynolds, ¿vamos bien ahí? El número de Reynolds tiene que ver con esa relación de fuerzas de inercia a fuerzas viscosas en el fluido. Se presentan varios tipos de fuerzas, pero este Reynolds relaciona estas dos: inercia, que tiene que ver con la densidad, con la masa por unidad de volumen, y las fuerzas viscosas, que tienen que ver con la viscosidad. Recordando que por la ley de Newton de la viscosidad es igual al esfuerzo sobre el gradiente de velocidad, que tiene unidades de metros a la menos, de metros sobre metro, segundo a la -1. Va a quedar entonces unidades de Pascal segundo, esa viscosidad absoluta. Pero aquí lo que nos interesa es la fuerza viscosa, no tanto la viscosidad. Claro que es directamente proporcional. A mayor viscosidad, mayor fuerza viscosa. ¿Y qué significa? Si es muy alta la viscosidad, el flujo va a ser laminar, porque la transferencia de cantidad de movimiento se da en forma de capas, de láminas, y es más ordenada, pero pues también su velocidad promedio es menor que en el caso de un Reynolds alto. En el caso de un Reynolds alto puede ser o porque la velocidad es muy alta, pero si es muy viscoso, entonces se requeriría mayor potencia, mayor consumo de energía para moverlo, o porque la viscosidad es muy baja, y entonces con una velocidad baja o mediana ya alcanza valores de Reynolds altos. Y significaría el flujo es turbulento. ¿Qué significa? Que sea por remolinos, por turbulencias, por todo ese fenómeno de turbulencias de eddy. De pronto en mecánica de fluidos lo vieron, y es más rápido y la cantidad de movimiento se transfiere de forma más desordenada, pero más rápida. Reynolds entonces se expresa en forma general como una velocidad promedio por una longitud característica geométrica del sistema sobre la viscosidad cinemática. Esta nu es la viscosidad cinemática. El Reynolds crítico corresponde al valor después del cual el flujo cambia de laminar a turbulento. Entonces se calcula como la velocidad promedio que traía pues, antes de llegar a esa superficie, por la distancia crítica desde el borde de ataque, donde comienza la placa, donde comienza el tubo, sobre la viscosidad cinemática, que dijimos que es igual a la absoluta sobre la densidad del fluido. Observen que la velocidad pues no depende del fluido en sí, sino son condiciones que nosotros impongamos al sistema. La distancia tampoco, eso es la geometría y ya una dimensión. Lo único que depende del fluido es la viscosidad cinemática, que es a su vez la relación de dos propiedades, la absoluta sobre la densidad.
Entonces es algo que nosotros podemos modificar más fácil, ¿no? Aumentando la velocidad por mayor potencia en la bomba, suministro del fluido, y a cierta distancia vamos a tener variación de ese Reynolds, dependiendo de esa distancia crítica. Aunque para placa plana se asume como 1 por 10 a la 5 el valor del X crítico, del Reynolds crítico, y a partir de ese Reynolds crítico de 1 por 10 a la 5 se puede calcular la distancia crítica. El Nusselt. Entonces, teniendo en cuenta esos dos números, el que relaciona el espesor de la capa límite con la capa de velocidad con la capa límite de temperatura, y el que relaciona el comportamiento de flujo, si es laminar o turbulento. Uniendo los dos, podemos obtener este número que también se puede calcular por aparte, como un coeficiente de convección sobre uno de conducción. Bueno, el de convección multiplicado por una distancia o longitud característica, también a través de esa placa o a través del tubo o del sistema que se esté analizando. Entonces representa la relación entre la transferencia por convección y la transferencia por conducción, de calor, ¿no? Transferencia de calor por convección sobre la transferencia por conducción, a través de esa capa de fluido que está sobre una superficie sólida. ¿Qué tan rápido se está moviendo? Pues va a depender en sí si la convección es alta. Si la conducción es alta, se detiene más ahí en esa parte del sólido y el Nusselt disminuye si la conductividad es alta. Entonces, lo conveniente es que el H, coeficiente de transferencia de calor por convección, sea alto, mientras que la K, conductividad térmica, pues sea bajo. Normalmente en estos fluidos no es tan fácil lograr que el H sea alto, eso depende de muchas propiedades. Se despeja de aquí, podemos obtener que depende del Prandtl, del Reynolds y demás, y de la geometría. Y ahí tenemos entonces la comparación entre los dos fenómenos de convección, natural y forzada. Si logramos que el H sea alto, estamos mejorando la convección. Ya se habla de una convección forzada, porque necesitamos, para lograrlo, mayor velocidad. Y para hacer que el fluido se mueva más rápido, hay un mayor consumo de energía, de potencia. Pero si es solamente, si no queremos consumir energía, sino que se da por la diferencia de temperaturas, es una convección natural y por ende el Nusselt baja. Al tener un H bajo, pues el Nusselt baja. Entonces dijimos que el Nusselt se podía calcular a partir de la relación entre el Prandtl y el Reynolds, pero ¿cómo se relacionan? Y para poder de ahí despejar el H, que sería el objetivo, el coeficiente H. Pues esto depende de la geometría, si se hace de forma local, pues depende de la posición, la distancia, aquí en este caso adimensional X crítica, el Reynolds local y el Prandtl. Pero en forma general, para una geometría X dada, es una función que se puede expresar de esta manera, una constante que multiplica al Reynolds promedio local, pero promediado en toda la geometría, elevado a un exponente por el número de Prandtl elevado a otro exponente. Estos valores de m y n dependen de la geometría que se esté manejando. Un ejemplo de función ya específica para el caso de tuberías o ductos circulares donde se mueva un líquido internamente, entonces líquido, ya no podemos aplicarlo para gases. Además dice aquí convección forzada, entonces tiene que tener una velocidad y turbulenta, entonces el Reynolds debe ser mayor al Reynolds crítico para esa geometría. Entonces en el caso de una tubería interna sería mayor a 4000, por lo que tenemos ya claro de mecánica de fluidos. Para un Reynolds mayor a 4000 y que las propiedades sean variables, por ejemplo la viscosidad. Entonces, aquí tenemos un coeficiente de viscosidad del fluido en promedio sobre la viscosidad del fluido en la pared de ese tubo, la pared interna de ese tubo. Y esa sería la ecuación. La C vendría a ser 0,023, el M 0,8 y el N un tercio.
Este sería el Reynolds promedio en toda la geometría, entonces ahí se tomaría la velocidad que tenía antes de llegar, como la velocidad promedio. La longitud característica sería el diámetro interno del tubo sobre la viscosidad cinemática. El Prandtl lo buscaríamos por tablas. Si está variando la temperatura, tendríamos que tomarlo con la temperatura promedio, la viscosidad cinemática y el Prandtl, que se puede hallar directamente en tablas. Y esta relación sería la viscosidad del fluido sobre la viscosidad del fluido en la pared del tubo elevado a este exponente. ¿Vale? Entonces es una forma de esta expresión para un caso de convección forzada en ductos circulares con líquidos con propiedades variables. Bueno, para que a partir de la lectura del material del aula virtual y de este video, esta presentación, en grupos respondan esto. ¿Qué significa un Prandtl de 1000 con respecto a uno de 0,1? ¿Sí? Como que lo comparen y digan, si por ejemplo, cuál tiene la capa límite de velocidad mayor, etcétera, cuál podría ser un aceite, cuál podría ser un metal líquido, etcétera. Este ya es de números. Para una placa plana nos dan la viscosidad absoluta, la densidad, la velocidad, piden hallar el Reynolds. Como no están diciendo la distancia, pueden asumir ustedes una distancia. Pueden decir que la placa tiene una longitud de tanto. Pónganle 2, 3, 4, 5 metros. Si se asume que el Reynolds crítico es de 5000, vamos a suponer que sea solamente 5000. El flujo es laminar o turbulento, con ese dato que ustedes tomaron de longitud. Y a partir de ese Reynolds crítico, ¿cuál sería su distancia crítica? El tercero, consultar en diferentes tablas, puede ser de la bibliografía que les voy a dar, cuáles serían las propiedades del aire, pero no apuntarlas, sino utilizarlas para esto, para hallar el H, coeficiente de convección, a 20 metros por segundo, y con esas condiciones, por encima de una placa cuya longitud es 1 metro. Porque recuerden que hay que utilizarlo, ¿sí? Para poder hallarlo. Entonces, a ver cómo lo calcularían. Y aparte de una consulta más general, no tan específica como la anterior, otras correlaciones que tengan esta forma, parecida a la del ejemplo, el flujo de líquidos por ductos circulares. Y finalmente otro de números, pero en este sí, pues cada grupo selecciona un fluido y con esa misma ecuación de ductos circulares para líquidos, entonces seleccionan un líquido, obviamente. Ustedes miran si, por ejemplo, glicerina, si agua, si aceite. Ahí en las tablas hay varias opciones. Suponiendo que la relación de viscosidades es 1, quiere decir que no cambiaría la viscosidad del fluido con respecto a la pared. Vamos a asumir eso. Y que se mueva 5 metros por segundo. Entonces calcularle el H. Eso sería. Y aquí es la bibliografía donde pueden encontrar tablas en el CENGEL, en el apéndice A. Y en este pueden encontrar correlaciones para el cuarto punto. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Quedo atento y que les quede muy bien ese trabajo.